referencia en la predicación. Amén. Amén. Aquí adelante hay espacio. Sean todos bienvenidos. Como siempre saben que estamos estudiando la carta a Efesios. Y lo hemos hecho todo este tiempo de manera expositiva porque realmente necesitamos estudiar capítulo por capítulo y algunas veces versículo por versículo. Y hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a abordar el versículo 7. Pero quisiera hacerle un contexto, o sea, contextualizar lo que estamos leyendo para que podamos entender la idea del texto a la iglesia de Efesios. ¿Amén? Amén. En Efesios capítulo 4, verso 1, y vamos a leer hasta el 7. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, y aquí empezamos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Paramos ahí. Todo el contexto del capítulo 4 al 7 tiene varios puntos. Y el primero es, hermano, todo lo que se hace en la iglesia debe ser en unidad. Amén. Amén. Cuando usted se une al cuerpo de Cristo, su idea es unirse. Cuando usted se casa, la idea es que se une. Debe tener ese principio bíblico, porque en la Reina Valera, capítulo 4, está el título que dice la unidad del Espíritu. Si nosotros no nos une el mismo Espíritu de Dios, vamos a tener problemas, se lo debo decir. Si a usted el Espíritu Santo no lo une con nosotros, con la iglesia de Cristo, va a haber problemas. Va a haber división porque cada quien va a tener su propia visión. Cada quien va a tener su propio objetivo. Cada quien va a tener sus propios planes. Pero el contexto que leemos es que Pablo en el versículo 1 primero nos dice que debemos andar como es digno. Amén. Y la iglesia debe vivir de una manera digna. ¿Y qué es parte de eso? Buscar la unidad. Cristo en la Escritura, toda la Biblia, a nosotros nos enseña, hermano, de que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son uno. Amén. Amén. Sabemos que es la Trinidad de Dios. Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y Pablo anota en las cartas y dice, porque nosotros somos uno en Cristo. Amén. Tres verdades teológicas que debemos entender, que Dios es unidad. Y esto usted solo lo entiende y solo lo puede vivir por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la iglesia de Cristo pueda entender que Dios es Dios, que envió a su Hijo y que el Espíritu Santo nos selló para la redención. Ellos tres uno son. Y esa es doctrina bíblica que la iglesia debe saber y más que saber, buscar la unidad en ella. Cristo compró a la iglesia, una sola iglesia. Dios es un solo Dios y el Espíritu uno es. Ahora vamos a abordar lo que nos toca. Y estamos en el verso 5, en el verso 4, y dice un cuerpo. Aquí hay, hermano, 7 realidades espirituales y doctrinales básicas para todos los creyentes. Todos los creyentes tendríamos por obligación que conocer estas 7 verdades doctrinales. Aquí vamos a empezar con la primera, y dice que somos un cuerpo. Esa es una verdad doctrinal que usted debe saber. Cristo tiene solo un cuerpo. Cristo tiene una sola iglesia. Podemos tener nombres de denominaciones, podemos pensar que esta no es, que este sí es, pero la Biblia a nosotros nos debe enseñar de que cuando nosotros nos unimos como iglesia, somos un solo cuerpo. Incluso usa una analogía que vamos a citar más adelante sobre el matrimonio. El matrimonio sabe que no es usted y ella, ni ella y usted. Son uno, ¿verdad? Pero si no lo sabían, ¿verdad? Tú pagas la luz y yo el agua. Yo hago esto y tú haces esto. No, ustedes son uno. Amén. ¿Verdad que no lo sabía? Una unidad.
Dios siempre ha buscado la unidad. Dios ha buscado la unidad. Y ahora lo primero que Pablo le está enseñando a la iglesia de Efesios, que son un solo cuerpo, que pertenecemos a un solo cuerpo. Que la unidad, ¿cómo se da, hermano? En el Espíritu. Yo no lo puedo obligar a que sea parte de esta iglesia, escuche. Y nadie debería de obligarlo a que se quede en esta iglesia. ¿Es el Espíritu Santo el que lo une al cuerpo de quién? ¿Del pastor Tito? No. ¿Al cuerpo de quién? De Cristo. Y al final, ¿esa es qué? La iglesia de Tito, tampoco. La iglesia de Cristo, Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Efesios en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos enseña que Dios escoge a su iglesia. Su Hijo la compra con su sangre y el Espíritu Santo la sella y la garantiza para cuando Él vuelva. Amén. Es una unidad de trabajo. Es una unidad colectiva que lo que busca es que, escuche, la iglesia no se desmembre. Y eso tristemente ha pasado porque a veces no nos unimos en el Espíritu. Si usted se une con alguien por compromiso, eso no va a funcionar. Si usted se une con alguien por beneficio, eso no va a durar. Si usted Dios lo une en el Espíritu, usted va a permanecer fiel donde el Señor lo ha. No va a causar división. No va a haber contienda. No va a jalar hacia acá, sino que va a buscar hacia acá. ¿Verdad? No va a buscar desmembrar el miembro, sino unirlo. No va a buscar arrancarle el dedo, sino coserlo, ¿verdad? Esa es la idea de la unidad en el Espíritu y ese es el contexto que trae Pablo en el capítulo 4. Y por eso ahora que abordamos un solo cuerpo, nosotros debemos entender, hermanos, de que lo debemos hacer, Efesios 4:13, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo, ¿qué, hermano? De la paz. Le cierro con la predicación del domingo pasado porque no quiero detenerme ahí, lo repetimos al cansancio. Y con honestidad se lo digo. Si usted no hace clic con un cuerpo de Cristo, si usted no puede fusionarse con una iglesia, hermano, en el amor del Señor, muévase, busque. Si no le parece la doctrina, si no le parece la enseñanza, busque y ore, pero haga lo que en paz. El pecado es cuando desmembramos el cuerpo. Amén. El pecado es cuando yo me voy, pero me llevo 3. Perdón que se lo diga tan molesto. Ese es el pecado. Amén. Porque usted debe buscar, ¿qué? La unidad del cuerpo. Hasta en la vida diaria, hermano, cómo duele cuando hay amistades que han sido durante años fieles a nosotros y alguien nos separa. Cómo lastima. Cuando alguien viene y separa un matrimonio, ¿verdad que entristece? Duele. ¿Se imagina usted y yo separando el cuerpo de Cristo? ¿Se imagina que Dios nos vea entrar y diga qué tristeza viene Tito, el qué? El que divide. Pero qué lindo verlo a usted y diga, ahí viene el que une. Ahí viene el que une en un espíritu. Tengo que decírselo antes de empezar a enseñar, porque todo es doctrina. Todos los 7 verdades doctrinales son bases bíblicas que se las voy a enseñar. Usted debe tener en su mente que usted fue llamado a unir. La Biblia dice en Efesios también, soportándonos los unos a los otros. No soy perfecto, usted tampoco. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero nos soportamos ¿en qué? En amor. Amén. Amén. ¿Puedo empezar? Un solo cuerpo. Qué hermoso. Solo Cristo murió en la cruz por la iglesia. Dios tenía solo hijo y lo dio en la cruz del Calvario. Y sobre él cayeron todos sus pecados y mis pecados. Nadie más murió en la cruz que el unigénito Hijo de Dios. Para alguien poder decir o querer enseñar que hay otro cuerpo, como decir hay otro Cristo. Y no se asuste. Cuando se lo digo de manera metafórica, porque Jesucristo lo dijo. Vendrán, ¿qué? Otros Cristos. Vendrán otros que dirán, yo también morí por ti. Alguien le dice a su esposa, a ver, ¿a quién amas? ¿A mí o a Dios? Yo he dado todo por ti. Algunas esposas han decidido a su esposo.
Y a veces hay tantas cosas, tantas situaciones o mentalidades que el cuerpo de Cristo está disperso, sí, pero en una sola fe, porque la iglesia hoy se reúne como cuerpo de Cristo en muchos lugares, ¿verdad? Pero donde no se reúnen o donde se reúnen y no poniendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, es una división doctrinal. Aquí el texto nos dice un solo cuerpo. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de ¿quién, hermano? De Cristo. El cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia. Amén. Esa es una unidad doctrinal que nosotros debemos cuidar y que nosotros debemos ser solícitos, que el término solícitos es atentos, estar listos a que el cuerpo no se desmembre. Vamos a eso para textos bíblicos y vean Efesios 4:4. Dice primero un espíritu. En el verso 5 dice un Señor y en el 6 un Padre. Ahí está la Trinidad. O sea, no está diciendo dos cuerpos, tres Cristos, seis dioses. Uno y uno hace el uso de individual. Un Dios, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Y varias iglesias? No. Así como Él es uno, hace una analogía y vamos a ver la analogía de un cuerpo. Usted es un solo cuerpo, hermano, un cuerpo. Usted tiene un cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. Es su iglesia. Vaya conmigo, la primera de Corintios. Y la palabra de Efesios, hermano, en esta analogía, en Efesios, toda la carta, aparece 6 veces esta analogía. O sea que no crea que yo estoy creando una analogía del cuerpo, cuando Efesios lo repite 6 veces el apóstol Pablo usando esta analogía. La analogía del cuerpo usted la va a leer en toda la carta de Efesios, para que la gente tuviera una idea mucho más simple, clara, pero definida de lo que es la iglesia de Cristo. Tiene 1 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Siempre damos tiempo para que lea conmigo y si no, me presta atención. Y si no ha llegado, solo me escucha porque pues voy a leo lo mismo que usted lea. ¿Amén? 1 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Oiga lo que dice. Es el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno, sigue con la analogía del cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿qué? Vea, cierra la analogía, ¿verdad? Dice ella, para ejemplo de un cuerpo, ¿cuáles son las partes de un cuerpo, hermano? No es examen de ciencias naturales, pero al menos tiene sus brazos, ¿verdad? Sus piernas, sus ojos, esa es, tiene muchos miembros. Pero al final, ¿qué? Es uno. La mano no está sola, la mano es parte del cuerpo. Su cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno. Y cierra diciendo, así también, ¿qué? Cristo. Entonces, hermano, si estamos hablando de no desmembrar el cuerpo y estamos hablando de unidad, usted, si algo no le parece, le vuelvo a decir, en la unidad doctrinal, si algo usted no camina, no se lleve un dedo. Perdón el ejemplo, ¿verdad? No desmembre el cuerpo. Qué bendición para uno como pastor cuando las personas se van en paz. Se lo digo. Pero qué dolor cuando uno se entera que se van y tratan de destruir el cuerpo. ¿Sí o no? Hay situaciones en la vida, como le repito, matrimonios, que uno trata de restaurar y a veces la situación es bien difícil, ya no se puede. Y sabe que uno dice, si quiere hacerlo en paz. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Por los hijos hay en paz. Pero no destruyes a las personas. Eso ya es del enemigo. La iglesia, en el punto doctrinal, sabe que es un punto de división, de unidad, en todos lados, ¿verdad? Todos nos preguntamos, ya sea de una manera ética o de otra manera, pastor, ¿en qué creen? Pastor, ¿y cuál es su doctrina? Venga, comparta y oiga. Si la unidad doctrinal no hace con lo que usted cree, mucho gusto, pastor, ¿verdad? Gracias. Pero no. Yo me sentiré en paz, usted se sentirá en paz porque solícitos en buscar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo no va a buscar que usted se quede aquí en la fuerza, ni crea que Jesús va a decir, aquí te quedas porque yo no.
¿Verdad que no? Usted decide si seguirlo o no seguirlo. Usted decide si buscarlo o no buscarlo. Y ahora Él está diciendo que es un solo cuerpo. Entonces el cuerpo, si es suyo, ¿verdad que usted lo cuida? Trata de que esté en la unidad. Usted no puede romper o desmembrar, vuelvo ese término de un cuerpo de Cristo. Si una pareja tiene el conocimiento claro que es un matrimonio, ¿para qué usted le va a hablar del divorcio? ¿Verdad? Si una pareja se ama y están juntos y quieren planificar hijos, usted le dice, ¿sabes que no puedes tener hijos? Si la gente quiere tener familia, si la gente quiere tener unidad, ¿para qué le voy a decir yo? ¿Sabes que sale más barato divorciarse que casarse? Así dicen en ese país, ¿sabías? Ofreciéndoles una opción que no están buscando. Amén. Somos un solo cuerpo, hermano. Que la unidad del Espíritu Santo sea la que se mueva en su iglesia. No esté aquí porque usted está porque el Señor está uniéndolo a su cuerpo, su iglesia, su espíritu. Él es su Señor, Él es su Dios, pero también es el Dios de los demás, le cuento. Él es mi Dios, yo estoy con Dios, no, pero Él no. No se puede, hermano. ¿Verdad que no se puede? Queremos que Dios alcance a nuestras familias, pero no queremos que alcance a otros. Oramos y doblamos rodillas por nuestros seres queridos, y los demás, no, pues hay que se quemen, ¿verdad? No podemos hacer eso. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Eh? El que tiene a la par es su cuerpo. Estos que nos ven y a los que nos visitan, somos su cuerpo. Somos la iglesia de Cristo, que fuimos llamados a vivir en unidad y en el vínculo de la paz. Amén. Vaya conmigo. Entonces, ¿el problema está en Cristo? No. El problema está en el cuerpo, los miembros. ¿Y quiénes son los miembros, hermano? Que diga yo. No, el problema está en la cabeza que es Cristo. No. El problema está en la iglesia de Cristo. No. ¿En quién están los problemas, hermano? En los miembros. Los que unos jalan para acá y otros. En los que a veces no. Pero la Biblia dice, somos un solo cuerpo. Y el texto, el verso 1, vivamos dignos de la manera en que fuimos llamados. Busquemos la unidad. Que la gente cuando nos vea diga, qué iglesia tan unida. Qué iglesia tan unida. Dice que nadie se acercó a hablar mal de alguien. Pero se imagina que en la iglesia, en nuestras reuniones, llega un nuevo y en la mesa lo oyen hablando usted del hermano de la par. Perdón que le des ejemplo. Se imagina que se sientan a su mesa, ¿qué tal? Mucho gusto. Y en la plática ya sabes que y vieras que aquella. ¿Estará ese en la unidad del vínculo de la paz? ¿Verdad que no? Usted dice, ay, yo ya no me siento en la mesa de esos hermanos. La unidad del vínculo de la paz es que usted se puede sentar en cualquier mesa y puede compartir la palabra. Amén. Puede compartir de Cristo. Si alguien tiene un problema, le habla que busque. Si alguien tiene una lucha, le dice que persevere. Si alguien está en prueba, le dice que Dios es fiel. Amén. Esa es la unidad del vínculo en la paz. Y eso debe verse en nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra, es por el sentido de que somos el cuerpo de Cristo. Y yo como pastor debo llamarlo a la unidad. Debo llamarlo a que entienda que yo soy su cuerpo y que todos los que estamos aquí somos su cuerpo. Que el mismo Cristo es mi Cristo. Que el mismo Salvador es el mismo Salvador de Él. Amén. No, amén. Ok. Vaya ahora a 1 de Corintios, capítulo 12, y está ahí en el mismo, está bien cerca. 1 de Corintios, capítulo 12 y verso 18. Pablo sigue con la analogía, todo el capítulo 12, en la mayoría, sí, hasta hablando de la analogía del cuerpo. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, o sea, en la iglesia, como Él quiso. La versión le dice, como a Él le agradó, como a Él le plació. Escuche, ¿quién lo puso en el cuerpo de Cristo? Dios. ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 1. Nos escogió antes de qué? De la fundación del mundo, ¿verdad? Nos escoge y nos pone en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Amén. Lo fue a buscar donde usted no era cuerpo. Lo
fue a buscar en medio de sus delitos y pecados y estaba destituido de la gloria de Dios. Usted y yo no éramos parte de su cuerpo, le cuento. Si ahora usted está contento porque si el cuerpo y Dios lo usa, yo le tengo que decir, antes no era parte de este cuerpo. Por gracia y misericordia nos salvaron y nos unieron a este cuerpo. Y viene y Efesios dice que Él nos conoció, nos predestinó, nos escoge. ¿Para qué? Para ser sus hijos a través de la iglesia y nos incorpora en su cuerpo. Dios dice que nos colocó Él, hermano. Piense por un momento en que Dios coloca a un hermano en un cuerpo, en una iglesia. Piense por un momento que a usted Dios lo colocó en la congregación donde está para los que nos visitan. Y para los de casa, piense que Dios lo colocó en este cuerpo. ¿Quién fue? Dios. Amén. ¿Se imagina yo querer quitar algo? Usted no se enoja, hermano, cuando le quitan algo que tiene usted. Mi esposa sí. Y tiene razón, ¿verdad? ¿Quién movió esto de aquí? No hay esas palabras que diga usted. Sí que no me dice que sí, pero sí. Yo igual. Cuidado, le agarra la herramienta del carro. ¿Quién? ¿Dónde lo pusiste? Y de ahí le vuelven a decir, déjalo. ¿Dónde lo encontraste? En el amor del Señor le digo, no es la inversión. Sino Dios también le preguntará, ¿dónde está el hermano que llamaste? Yo lo puse. No puedes desmembrar el cuerpo. Es pecado. No es bíblico. Dios, imagínate como a Dios le agradó, bien contento, ¿verdad? Hoy lo voy a llevar a la iglesia y lo voy a pegar con ese pastor que medio sabe, que medio predica, pero ahí lo voy a poner, ¿no? Con ese pastor que tal vez no es sabio, muy entendido, pero busca la unidad. Lo voy a poner con un pastor que tal vez no tenga mucho dinero, una iglesia grande, pero están bien unidos, Dios contento, ¿verdad? ¿Acaso no en una casa donde hay frijolitos y tortillas, pero hay pan, no está contento usted? ¿Para qué quiere un buffet chino si se pasan agarrando del pelo, dijo ahí? Entonces, unidad y comunión. Y Dios contento le agrada y lo une con su esposa y lo hace un solo cuerpo. Y lo une con la iglesia de Cristo y lo hace un solo cuerpo. Y después Dios se entera que lo que Dios colocó y le agradó ponerlo aquí en un cuerpo, alguien de nosotros lo esté que desmembrando, mutilando. Y va a ser mi penúltimo texto porque estaré repitiendo esa palabra. Mutilando. Mutilar es arrancar. Le di el ejemplo el domingo pasado y le dije que normalmente en nuestros países cuando hay mucha corrupción, uno de ellos dice, no, si yo caigo, conmigo cae mucho, dice, ¿verdad? Yo no me voy solo, y todos se asustan. Y cuando agarran un corrupto, empieza a destapar. Y sabe que es lo triste, que hasta líderes religiosos están a veces involucrados. Que Dios nos guarde. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad en qué? En el Espíritu. No lo estoy forzando. Amén. No lo estoy obligando. Le estoy diciendo que si usted tiene el Espíritu de Cristo y usted sabe que somos un cuerpo, va a buscar la unidad. Amén. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, que es uno en Cristo y es uno en Dios, y tiene un propósito de unidad en la iglesia, usted va a buscar la unidad. No va a jalar hacia afuera, sino va a empujar hacia adentro. Que nadie se salga del cuerpo. Y el que se salga, que lo haga en el vínculo de la paz, para que todo sea bendición para todos. Continúo, 1 Corintios capítulo 12, verso 21, le vuelvo a repetir, esta es una analogía del cuerpo. Trae todo el capítulo 12 la idea. Pero tenemos claro que el cuerpo de Cristo somos nosotros, ¿amén? La iglesia. Vea qué belleza para hacerle una ilustración más adelante. Pablo dice, no tiene, ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué? No te necesito.
ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Imagina que su cuerpo esté en discusión, ¿verdad? Se levanta y le diga a Tito, mañana yo ya no quiero ver porque me enojé con los oídos. Su cuerpo entró en discusión, ¿verdad? Y no quieren caminar juntos. Es una analogía de la iglesia. Es una analogía y él está diciendo, ustedes no pueden vivir así. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo. No pueden vivir separándose. Hay la ilustración, y eso es un hecho real, que había dos hombres en África, y eso se volvió historia. Había dos hombres en África. Uno de ellos no tenía sus dos piernas, se las habían amputado. Y otra persona era ciega. Y por arte del destino se juntaron un día y, oiga, decidieron hacerse uno. ¿Sabe qué pasó con el que no tenía las dos piernas? Ahora podía correr. Porque el que caminaba se lo colocó en su cuello. Escuche. Y entonces el que no tenía piernas podía ir a donde quisiera y podía alcanzar lo que quisiera. Y el otro que tenía piernas pero que no veía, el que no tenía piernas tenía ojos. Y entonces él le decía, cuando veía algo, ¿qué ves? Y él decía, yo veo esto. Y fue una relación que se cree de que cuando falleció uno, falleció el otro, porque se volvieron tan dependientes uno del otro, porque uno le ayudaba a ver y el otro le ayudaba a caminar. ¿Cómo está su matrimonio, hermano? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está? ¿Estarán amputados los dos? Perdón. Estaremos ciegos los dos. Y si usted mira, está ayudando a la otra persona a que vea. Y si usted puede caminar, está dejando tirar a la otra, o se la pone sobre sus hombros y camina. Ay, es que usted no la conoce. Ay, es que usted no lo conoce. Nos juntamos en amor, ¿verdad? Es el vínculo de la paz. Amén. Amén. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Oiga, dice el apóstol, el ojo no le puede decir, ¿verdad? A la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ti. ¿Se imagina qué felicidad ver a estas dos personas en una? Ese mismo gozo debe ver en la iglesia cuando está unida, ¿verdad? Algunos no tenemos piernas, pero hay unos que hacen mucho ejercicio, nos sirve mucho. Algunos no vemos mucho, pero usted ve más que yo posiblemente en algunas cosas. Y Dios para eso lo trajo a esta iglesia, para que sea ojos de los que yo posiblemente no tenga. Dios lo ha traído para que oiga lo que posiblemente yo no oigo, porque ya estoy viejito. Dios lo trajo parte de este miembro, de esta iglesia de Cristo, en el amor del Señor, no la desmiento. Me voy con los ojos y me llevo las orejas, para que se queden ciegos y sordos. Es pecado, hermano. Dios no abandonará a su iglesia. Estaremos pecando contra el cuerpo de Cristo. Amén. Continúo porque ya le dije, cuando se pone serio, yo sé que tengo que cambiar de texto. ¿Okay? Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12, verso 4. Y todo esto doctrina, hermano, todo esto doctrina, y es analogía del cuerpo, para que cuando usted tome una decisión, cual sea de moverse en la iglesia, y sea bíblica, lo haga guiado en el Espíritu Santo, y lo haga en paz. Tiene Romanos, capítulo 12, verso 4 al 5. Siempre el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia en el libro de Romanos, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Si usted lee la mayoría de textos, termina haciendo realce a la comparación en Cristo, y termina diciendo, aunque somos muchos, aunque son varios, cierra diciendo, somos uno en Cristo. Amén. No tendría sentido que Dios tenga 500
en una iglesia y diga, pero 300 son de mi cuerpo y 200 son de aquel. Estamos divididos. Fíjese que un pastor tiene 100, yo tengo 300. No, la iglesia y el pastor, Cristo es su iglesia y le pertenece a él. Amén. Es un solo cuerpo. No importa la numerología, al final Cristo es el cuerpo. Al final Cristo es el cuerpo. Al final de él es su iglesia. Él la compró con su sangre. A él sea la honra y la gloria. ¿Sabe por qué? Porque nos puso en ese cuerpo. Para que en unidad, en amor, solícitos, todo lo que estudiamos en los primeros 5 versos de Efesios, una manera digna de vivir. Amén. Cuidemos ese cuerpo. Vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Se vuelve a regresar a Corintios. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Y le estoy leyendo varios textos porque tengo que contextualizar la doctrina con contexto inmediato, lejano, que aún voy a tomar parte del canónico por el Antiguo Testamento. 1 Corintios capítulo 6, verso 15, en su parte inicial, porque el texto enseña otra cosa, pero no quiero porque no es mi tema, ¿verdad? Está hablando de un acto de fornicación. Pero mira el punto. 1 Corintios capítulo 6, verso 15, en su parte inicial dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Esto tenemos que repetirlo hasta el cansancio, hermano. No está usted llevándose a una familia, no está usted dividiendo un hogar, no está usted llevándose gente, está desmembrando el cuerpo de quién? De Cristo. Es a Cristo que está. En algunas ocasiones, mire este ejemplo, en algunas ocasiones usted está sentado y de repente viene la esposa y piensa que jaló la mano del hijo y jala la del esposo. Le dice, hey, me estás jalando a mí. Le dice, ay, es que me confundí, pensé que era él, ¿verdad? Pero ve 4 pies ahí y usted piensa que es el de su señora y jala el pie y es el del hijo. Dice, soltame, es que me agarraste a mí, es que pensé que eras tú. Hermano, a veces lo que estamos no es jalando a la gente, es jalando a Cristo mismo. Es desmembrando su cuerpo. Y Cristo siente que lo jala. ¿Y a qué hora te jalé? Pues si él es mío, dice Dios. Es de mi iglesia, yo lo compré de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué? No, yo pensé que era, no. A nadie le pertenece la iglesia más que al que la compró con su sangre. Y es Cristo. Amén. Amén. Yo no puedo obligar al cuerpo, nadie puede forzarnos a hacer el cuerpo. Nos compraron con su sangre, tenemos un dueño, un Señor y un amo. Estamos sellados con su Espíritu Santo. Y por eso entendemos la palabra, que somos un cuerpo. Ahorita con la actividad de octubre que tenemos de heraldos, que se calculan de 150 a 200 personas a venir. ¿Quiénes son ellos, hermano? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Va a ser una bendición estar con ellos, la actividad que tenemos juntos, que está por encima. Y va a haber una actividad donde va a haber conferencistas, y va a haber gente de todo lado, de todo el estado de Texas y de fuera, y va a ser un solo cuerpo unidos. ¿Y qué se va a predicar? La unidad. ¿Qué se va a ver? Que usted se relacione con otro del cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. Y un cristiano debe de vivir de manera digna. Y una manera digna es solícitos y guardar la unidad. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, verso 23. Este texto se usa para temas de matrimonio, pero aquí es un texto por la presentación gramatical del texto es una belleza, hermano, el poder estudiarlo separadamente, pero no lo vamos a hacer hoy. Efesios 5, 23 dice, si lo tiene ahora se regresa a Efesios. Y oiga, la primera parte nos fascina a los hombres, ¿verdad? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Con esa iglesia me quedo yo. De ese cuerpo soy. Pero es una analogía. Oiga lo que dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero continúa. Y es que su cuerpo. Amén. Vea qué belleza de texto. Cristo es la cabeza, que es la iglesia, su cuerpo. O sea, de que cuando yo estoy uniendo, cuando yo busco la unidad en el Espíritu, cuando yo cuido a mis hermanos, me estoy haciendo a Cristo, a su cabeza, a su cuerpo. Pero cuando yo quiero desmembrar, cuando yo quiero separar, estoy
deshonrando la cabeza que es Cristo. Por eso la iglesia es de Cristo. Nosotros somos cristocéntricos, porque solo Él merece toda la gloria y la honra, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él sea alabado y exaltado por todos los siglos. Somos cristocéntricos. No hay salvación. No hay manera de ser salvo. No hay manera de ser acercado a Dios sino a través de su Hijo. No hay manera. Es un solo cuerpo. Y este cuerpo y esta iglesia cree en eso. En Cristo. Amén. Amén. Sigamos. Y véanlo el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahora dice, Él es su Salvador. Aquí está donde le digo esa verdad cristocéntrica, que al final la analogía de la cabeza, del cuerpo y de la iglesia es Cristo el que la salvó y la compró en la cruz del Calvario. Vaya conmigo, yo avanzo por el tiempo. Y ahora acompáñenme a Filipenses, capítulo 3, y verso 2, y quiero darle un consejo pastoral. No fuimos llamados a desmembrar el cuerpo, amén. Te vuelvo a repetir, la tristeza y cómo duele cuando personas separan a otras personas. Es demasiado daño. Es bien difícil estar en las situaciones así, cuando aparece algo. Dios nos ayude y en el vínculo de la paz, que soporte a sus hermanos, cuide la iglesia y la mantenga en unidad. Ustedes de los que jalan, no, pastor, yo soy de los que unen, ¿verdad? Ustedes de los que desmembran, no, pastor, yo soy de los que juro. Yo soy de los que cuido. Yo soy del que estoy solícito, que va uno para allá y va uno para acá. A ver qué escuchaste, lo vuelvo a traer a la doctrina, lo vuelvo a ver. Pero si no quieren el vínculo de la paz, lo bendeciré. Amén. Bien. Filipenses capítulo 3. Mire qué belleza. Y le digo que es un consejo pastoral porque el apóstol Pablo está hablando en la iglesia de Filipos y les está dando un consejo apostólico. Es un temor que él tiene. Es un temor que él tiene porque empieza con la palabra guardados. O sea, él está preocupado que la iglesia de Filipos le suceda y va a ver lo horrible que puede pasar. Por eso la preocupación del apóstol. Cuando, hermano, antes de entrar al texto, usted ve la vida de una persona malintencionada, violenta, que hace cosas turbias, que se aprovecha de las demás personas y se empieza a acercar a un ser querido. ¿Acaso no le da temor? ¿Acaso no le da temor? Que su hija o su hijo empezó a relacionarse con alguien que está totalmente en oscuridad. ¿A usted le da miedo? Fíjate que me vino a buscar y tiene tanto años de estar, perdón el ejemplo, está hasta ahora, que supieras que robó y que dice, ala, que a mi caso, hijo, no tendrá otro. Perdón por el ejemplo. ¿Qué hace usted? Se turba. Y dice, hijo, rapidito lo llama, ¿verdad? Oye, a veces nosotros como padres nos hemos equivocado y dejamos que nuestros hijos tengan malas. La consecuencia que es la paz. No somos elegidos. Háblales de Cristo. Ore por ellos. Pero no nos creen. Ya le cambió el texto. Filipenses 3:2. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Y qué está diciendo? ¿Regañándolos? No. ¿Qué dice? Guardaos. Que guarden que la doctrina que traen de la unidad. Y usted va a ver que lo estoy diciendo por el contexto del texto. ¿Y qué dice? Guardaos de quién? De los perros. Guardaos de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando al menos de 3 características que tienen ciertas personas para desmembrar el cuerpo. Y aquí, hermano, esto es bien difícil de decir, pero lo debo decir. Nosotros debemos ser honestos en exponer el texto, y si el texto lo dice, nosotros debemos decirlo siempre con una base escritural. Pablo le está diciendo, oiga, a la iglesia de Filipos, que es la unidad que tienen, ¿verdad? La que he estado repitiendo. Que tengan cuidado ahora, porque ahora viene de afuera. Gente que se va a infiltrar del enemigo, y aquí sí tengo que decir, porque si fuera de hermanos, dijera hermanos, pero que dice guardado de quién? ¿De quién? Y dice que ellos también son malos obreros, y son también
mutiladores del cuerpo. Tengo que enseñárselo como pastor. ¿Usted tiene algo contra él? No tengo nada contra él. Simplemente tengo temor de que por no cuidarnos, por no estar solícitos en el espíritu de cuidar a nuestros hermanos, dejemos que el enemigo actúe. Y da 3 referencias de estas personas, y son feas, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque me dice pastor y me siento contento. Dios me guarde que un día Él me llame así, ¿verdad? Dios nos guarde que Pablo diga, ahí viene, perdón, el ejemplo, hermano, ahí está, ¿verdad? Que Dios diga, cuidado con Tito, porque es que se empuja su hermana. Díganos si el texto lo dice, ¿verdad que el texto lo dice? Que Dios me viera a mí, y yo creyendo ser un siervo, pero estoy dividiendo, amén. Y yo siendo un pastor y llegando a su casa y dividiendo, no. Todas las veces le diré que ame a sus hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Todo el tiempo le diré que así como Cristo nos perdonó, así debemos perdonarnos nosotros. Y que al final nos veremos en el cielo. Que al final estaremos juntos por la eternidad. ¿Ya hasta lo pensó, hermanos? Yo casi no aguanto al pastor. Va a vivir conmigo siempre. Y le voy a pedir de vecino. Hermano, oiga el apóstol, guardaos de los perros. Y está aquí, tiene un contexto histórico porque había unos judaizantes, pero no puedo avanzar porque no es el tema. El punto es que él está dando un ejemplo con contexto histórico, cultural en ese tiempo, y está hablando primero de algo real, porque los perros son reales, ¿verdad, hermano? Yo tengo 2. Y también está hablando en el ámbito espiritual, porque querían circuncidar a la gente físicamente cuando la circuncisión se dio en nuestro corazón. Amén. Fuimos circuncidados y no hecho de mano, sino por la obra del Espíritu Santo. Y ahí sellaron su palabra en el corazón de nosotros. Ahí está grabada su palabra. Pero eso en el Antiguo Testamento no era espiritual, se hacía físico. Usted sabe, ¿verdad? Que los judíos habían que circuncidar a los niños chiquitos, y era una operación. Pero ahora en Cristo nos circuncidaron nuestro corazón, y no fue hecha de mano, sino por su Espíritu. Amén. ¿Sabe por qué Pablo llama a estas personas perros? Los perros eran catalogados como animales carroñeros. ¿Sabe qué es la palabra carroñero? No. Sí, ¿verdad? Come desperdicio. Nada como nuestros perritos, ¿verdad? La bolsa de concentrado y tiene más vitamina que lo que uno come. ¿Ya ha leído la bolsa de todo lo que comen sus perritos? Pues están bien bonitos. Estos perros no son como los que tenemos nosotros. Por eso hay que ir al contexto. Y esos eran perros carroñeros, sucios, inmundos, que andaban en las calles de aquel tiempo. Y ellos comían todos los desperdicios. ¿Sabe, hermano, que en aquel tiempo no había grandes entierros o lugares donde la gente pudiera enterrarla? La gente económicamente no tenía dinero. Se moría un animal y lo dejaban en la tierra como abono. O sea, en este tiempo es que nosotros hacemos muchas cosas, pero va que aún en nuestros países, ¿cuántos perros muertos en la calle veía usted? Sea humilde, gracias a sus tiempos, sea humilde. Hasta que el patio de su casa enterró su gatito. En aquellos tiempos. Ahora imagínese ir a este tiempo más atrás. Esos perros andaban allí. Y animal muerto, hasta persona muerta, cuando habían pandemias o epidemias en aquel tiempo y no habían hospitales. ¿Sabe que los muertos los sacaban a la orilla de los ríos a que se descompusieran y se los comieran y se los llevaran el agua porque no había dónde enterrarlos? Ahí estaban esos perros. ¿Y qué cree que hacían esos perros? Se comían el cuerpo. Vean la ilustración del apóstol. Estaban a parar. Hermano, son fuertes los textos, ¿verdad? Dios nos guarde, que me guarde a mí, de no querer desmembrar el cuerpo. Estoy contento con la parte de la iglesia que me tocó pastorear. Estoy feliz con la parte y los miembros de la iglesia de Cristo. Espero que Dios añada más, pero no es un afán. Y tampoco buscaré desmembrar para crecer. Si me dieron solo ojos, estamos contentos como ojos, ¿verdad, hermano? Amén. Si somos los pies, estamos contentos.
con la parte del cuerpo que nos tocó, porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Y estos animales, hermanos, entonces vean, se alimentaban de los desperdicios y hasta de sangre. Era un animal carroñero. Y para eso quiero que me acompañen, porque también tengo contexto bíblico, para que vean que el contexto histórico está reflejado en la Biblia. No podemos interpretar un texto solo con leerlo, debemos contextualizarlo. Vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 34, y te voy a dar tiempo porque necesito que lo lea, porque le di contexto histórico de los perros, pero hay un contexto canónico o contexto lejano en las escrituras que lo menciona literal, que dice exactamente lo que yo le estoy diciendo, para que vea que esos perros, yo no tengo nada contra los perros, sino esos perros así actuaban. Tiene el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 34, y ya le dije que usted es más rápido que yo, ya llegó antes que yo. Segunda de Reyes, capítulo 9, y verso 34. Ahí estamos estudiando los profetas, ¿se acuerda, hermano? ¿Verdad? Ya tiene mucha práctica. ¿Dónde están la mayoría de los profetas? En el libro de Reyes. ¿Lo tienen? Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 34, verso 36. Esto no tiene ninguna aplicación espiritual, esto es una narrativa de un suceso que pasó. Esto es un hecho real. Y dice en el verso 34, entró luego y después que comió, esa es la muerte de Jezabel, y bebió, dijo, ir y ver aquella, oiga la palabra, Jezabel ya sabe quién es la historia, por eso el término está correcto, y sepultarla, pues es hija del rey. Verso 35, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más de qué, de la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron y dijo, esta es la palabra de Dios, el cual habló el profeta siervo Elías Isbita, diciendo, en la heredad de Jezreel se comerán, ¿quién? Los perros, la carne de Jezabel. Pastor, o sea que los perros comían gente. Sí, en muchos países que no comían esos pobres perritos, ¿verdad? Pero lejos de ver la escena de los perros, Pablo, ¿a qué se está refiriendo? Dios tenga misericordia, hermano, de aquellas personas que quieren mutilar, que quieren desmembrar. Cristo murió por su iglesia. Cristo compró su iglesia, la unió a Dios. La obra de la cruz nos reconcilió, nos unió con Dios. El Espíritu Santo está empujando a que la iglesia se haga una para que pueda cumplirse en el Apocalipsis. Y el Espíritu y la iglesia dicen que, bien, Señor Jesús, pero por el Espíritu Santo ahorita no puede decir eso porque estamos todos divididos. El Espíritu Santo está tratando de unir, y ya que una va a poder decirle, Dios, aquí está tu iglesia unida. Pero hermano, entre nosotros hay diferencias, ¿verdad que estamos de acuerdo? Entre nosotros. Pero la idea es no desmembrar, la idea es no desunir, y la comparación es fuerte hasta con los perros. Voy finalizando por el tiempo. Vaya al primer libro de Reyes, capítulo 22, 37. Primera de Reyes, capítulo 22, solo se regresa, ¿verdad? Ya voy a ir finalizando. Y pues aquí leemos bastante, ¿verdad? Y los miércoles más. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 37. Y aquí está hablando de la muerte de Acab. Y Acab es el esposo de Jezabel. Y dice Primera de Reyes, capítulo 22, verso 37. Vamos a leer desde la 36. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Acab había sido herido. Murió pues el rey, este es Acab, y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria. Oiga el verso 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. ¿Y qué hacían los perros? Y hay otro pedacito que pudiéramos estudiar. Y ahí se bañaban también, ¿quién? Increíble, ¿verdad? Le apuesto, no solo para hacer apuestas, pero estoy seguro que usted jamás había leído. ¿Y sabe por qué no las había leído? Porque tenía que oírlo solo. Porque hoy usted tiene que oír como iglesia
no fuimos llamados a mutilar el cuerpo de Cristo. No fuimos llamados a dividir. Fuimos llamados a orar los unos por los otros y estar contentos qué parte del cuerpo nos toca y en qué parte nos pusieron y quiénes somos. Invite, claro, lleve la buena nueva de salvación. Claro, va a haber alguien, pero hágalo en paz. Pero que en su corazón no vaya, perdone y diga, pastor, le traje 5 familias que me traje de otro lado. Lo mando de regreso con esas 5 familias. Sí, así se lo digo. Amén. Amén. Y pastor, fíjese que se llevaron. Gloria a Dios. Aquí están ustedes. Mutilando. Mutilando. Deje a sus hermanos en el vínculo de la paz. Crezcamos. Le amamos y ustedes nos aman, ¿verdad? Y aquí estamos. En amor y en paz. Un solo cuerpo. Y todo tengo que terminar y no me dejen. Todo lo que haga o hagamos para dividir el cuerpo es mutilación. Podrá tener sus razones, sus justificaciones, sus ideas, pero bíblicamente todo aquel que quiere desmembrar un cuerpo es mutilación. Colosenses capítulo 3, verso 15, y es el último texto. Colosenses capítulo 3 y verso 15, es una belleza también, una perla teológica, porque Dios nos llama en Efesios capítulo 3 y de Efesios 4:3 a estar solícitos en el Espíritu con el vínculo de la paz, a que aquí estemos en paz. Y vea lo que dice Colosenses 3:15. Qué belleza de texto, hermano. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones. Váyase en paz. Que la paz de Dios reine en su corazón. Váyase en paz. Y que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Amén. Y al final, ¿qué dice? Sea agradecido por su iglesia. Sea agradecido por sus hermanos. Salude contento de un abrazo, de un buen día. Sea agradecido con el cuerpo. Que la paz de Dios reine en su corazón. Porque somos un solo cuerpo. Y sea agradecido. Termino diciendo, primero, gracias a Dios, hermano, por si no se le olvidado. Fue gracias a Él que usted es parte de ese cuerpo. Gracias a Dios que usted pertenece a una iglesia. Yo voy cuando quiero, no, si la verdad que a mí no me gusta. No es presidente. La sangre de Cristo. Yo estoy ahí porque no es presidente. Esa iglesia de Cristo. Lo compraron con la sangre del Señor y lo pusieron en el cuerpo. Segundo, dele gracias a Dios si tiene paz en este lugar por la doctrina que creemos. Dele gracias a Dios por el que se predica. Si usted cree que este lugar es de bendición, dele gracias a Dios. Si usted sale bendecido y sale en paz, a veces sale exhortado, a veces sale regañado, a veces sale pensativo, dele gracias a Dios, salga en paz y dígale gracias a Dios por el cuerpo que me diste, porque este dedo estaba medio torcido y el pastor me lo enderezó. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque estaba caminando como de lado para el mundo y ahí me tronó la costilla el pastor y me enderezó. Hágase en paz en este cuerpo. Y al final, sea agradecido que Dios nos ha permitido ser la iglesia por la obra de Jesucristo en la cruz. Termino Efesios capítulo 4, verso 4, nuestro texto base. Esperamos y quedamos finalizado la predicación. Efesios capítulo 4, verso 4. Vamos a leer hasta el 6, pero hoy solo vimos una de las 7 características doctrinales que debe tener un creyente. Y en Efesios 4 dice, un Señor, desde el 4, un cuerpo, ahí nos quedamos. Pero sigue un espíritu, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre. Hoy logramos cerrar por eso. Primero Dios nos ayuda, el Señor, y el otro domingo continuamos con un espíritu. Porque también hay un solo Espíritu Santo. No hay dos. En la iglesia no se mueven varios espíritus. En la iglesia se mueve el Espíritu del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar.